Ya estamos de regreso en Perspectiva con Aníbal Díaz. Buenas noches, amigos televidentes. Continuamos y como habíamos dicho, una entrevista para mí muy importante porque no solo su condición de legislador, sino un buen amigo. Tenemos con ustedes a Orlando Jorge Villegas. Buenas noches, Orlando. Buenas noches, Aníbal. Es un placer para mí estar aquí en tu espacio, en Perspectiva. Como tú bien dices, una conversación no entre colegas, sino entre hermanos. Así es, así es. Orlando, tú eres muy joven, tienes un nombre muy político, pero tú eres una persona muy joven. Y la gente siempre pregunta, Orlandito, por Orlando, porque a tu papá también le decían Orlandito. ¿Cómo te inicias en la política? Porque tú iniciaste primero, te veíamos en los medios de comunicación, cubriendo noticias, y de repente el hombre se metió en política. Cuéntanos un poquito de esa historia. Yo me acuerdo que incluso un día hablando contigo, tú me dijiste, ¿y es verdad que tú vas a aspirar? Porque tú bien sabes que durante los últimos, desde el año 2019 para atrás, en esos últimos años, yo me había dedicado a los medios de comunicación, que es mi profesión base. Y aunque siempre estuve de alguna manera u otra vinculado al entonces PRD y obviamente ahora el PRM, tú también sabes que siempre estuve detrás de cámaras en temas estratégicos, en temas de comunicación. Yo siempre tuve la inquietud política, digamos electoral, pero no te voy a negar que he tenido frustraciones en el camino porque uno ha vivido de alguna manera u otra cosas que le pasó a mi abuelo y también cosas que le han pasado a mi padre. Entonces uno como joven, como familiar de político, uno dice, ¿y para eso uno se va a meter en esto? Para a veces ver traiciones, ver deslealtades, pero obviamente también muchas cosas buenas. Entonces yo creo que luego de desarrollar mi profesión, madurar en muchos aspectos del mundo político, tomé la decisión en el año 2019 de aspirar a diputado en la circunscripción número 1, donde he nacido, crecí y me he desarrollado. O sea que soy una persona del corazón de esta circunscripción. Y eso me motivó entonces a dar un salto, digamos, a la primera línea de la política, que era aspirar a una diputación. Que si fuera pelota, tú fuiste novato del año y más valioso. Porque tú fuiste diputado electo en tu primera vez que te presentas como candidato, y de los diputados nuestros en esta circunscripción fuiste el más votado de esta circunscripción. Es así. Fue una experiencia extraordinaria y uno se llevó muchas lecciones aprendidas, un proceso donde básicamente una candidatura que se armó muy rápido, y yo reconozco que en ese momento yo no había tenido contacto con la base del partido en la circunscripción número 1. Sin embargo, hice mi trabajo con la base del partido. Yo iba a Aníbal y me presentaba, hola, yo soy fulano de tal. Y para que sepan, estoy aspirando. No era una línea de que había que apoyar a Orlando, simplemente era una presentación para poder conocer a la base. Yo quería que la base conociera más que al hijo de Orlando, a Orlando Salvador Jorge Villegas. Más que el hijo de Orlando, pero también el nieto de un presidente. Caminar en política, en los medios también, teniendo el baldón histórico de un expresidente de la República, has dicho palabras muy claras, deslealtades. ¿Cómo valoras tú, ya en una perspectiva más madura? Eres legislador, te estás desempeñando muy bien, yo comparto contigo la vida legislativa, te observo, llevas varios proyectos de ley, varias resoluciones y además un alto proceso de fiscalización, te veo sumamente activo. Ahora que tienes experiencia de Estado, ¿cómo tú evalúas la historia de tu abuelo, de Salvador Jorge Blanco, ya el Orlando, el diputado, el legislador? Mira, tú sabes que mi abuelo era una persona con las más altas intenciones que este país pudo haber conocido en los últimos años. Tú sabes que mi abuelo viene de la Revolución de Abril, de haber sido procurador del gobierno de Camaño, de defender a los presos políticos en los 12 años de Balaguer, de como senador desarrollar, entre otros proyectos, el proyecto de la amnistía política, y como presidente de la República, de impulsar muchas reformas importantes, incluyendo los programas de vacunación que tiene nuestro país, temas de reformas institucionales, los mismos proyectos de la creación del Tribunal Constitucional, en fin, múltiples logros dentro de lo que fue su vida política. Sin embargo, Aníbal, administrar intereses, que para mí eso de lo que se trata la política, de lo que se trata el poder, es administrar intereses. Tú sabes que siempre hay personas que no comulgan con esas intenciones. Y yo creo que mi abuelo, que recibió un gobierno donde don Antonio Guzmán transformó lo que son los derechos humanos en la República Dominicana,
despolitizó las Fuerzas Armadas, pero mi abuelo recibió una crisis económica y eso provocó quizás que muchas de las decisiones que se tomaron no fueron bien explicadas y muchas personas no la entendieron en el momento. Al día de hoy la entienden. Entonces yo creo que la historia lo va a juzgar en su justa dimensión. Ahora yo creo que en la lucha de administrar intereses que él llevó a cabo, él jugó su papel. Y a pesar de que fue víctima de una campaña de descrédito brutal. Por parte de Joaquín Balaguer, de persecución política, hoy tú le preguntas a la mayoría de los dominicanos y saben que él fue víctima de esa persecución política, injustamente. Y muchos dominicanos le reconocen las grandes transformaciones que llevó a cabo, que hoy día la República Dominicana todavía sigue, obviamente, pues viviendo muchas de ellas, como fue la creación del ITEVIS, ya te hablé de los programas de vacunación, en el área deportiva también. No, pero ahí, Orlando, primero dos cosas. Persecución no solo del régimen de Balaguer, sino persecución interna. Hubo la situación histórica del PRD y la realidad de esa naturaleza virulenta, extraña de matar a sus mejores hombres, jugó una trastada también. Y encontró causa común con un adversario que se beneficiaba también. Si le cortamos la cabeza a Salvador, muy joven, sale del gobierno con capacidad de reciclarse de nuevo, no existía nunca jamás, podía volverse a ser candidato de nuevo en el futuro. Pero además, has hablado de transformaciones. Qué bueno que lo conoces, porque a veces la gente lo ignora, pero el país, por ejemplo, hoy día vive en dos grandes vertientes de la visión de recaudación del Estado. Una son los impuestos internos, y de los impuestos internos, el 70 y tanto % son ITEVIS. Y esa es una estructura económica, una figura económica que de manera visionaria creó Salvador Jorge Blanco, que si no tuviéramos ITEVIS hoy, yo no sé de qué viviéramos nosotros. Exactamente. Y es una herramienta de estabilidad macroeconómica y que inclusive sin estabilidad económica no hay convivencia democrática. De modo que yo creo que en gran medida también ese es un acierto de tu abuelo. Es así. Yo creo que como todo ser humano cometió errores, porque no vamos a decir tampoco que era el hombre más perfecto de la República Dominicana, pero cuando la historia, él siempre decía que la historia le iba a dar la razón. Yo me sentaba mucho y conversaba con él de todos esos temas desde muy joven, porque a mí me tocó ir al colegio y encontrarme en un libro de historia que mi abuelo había sido acusado de corrupción. Y ya aunque a mí me lo habían explicado, tú sabes que para un nieto, hijo, no es fácil tener que en un aula con 30, 40 estudiantes tener que toparse con eso. Entonces, los murmullos, los chismes y demás. Pero él siempre me explicó todo. Siempre, desde que yo era muy joven, me lo explicó. Y siempre me decía, el tiempo me va a dar la razón. Y creo que ese dicho de él se está cumpliendo en estos momentos. Tu abuela, doña Cela, tu relación, ¿cómo fue con ella? Tú sabes que yo crecí con mis dos abuelos. Porque nosotros vivíamos en Naco, en la Cuba Scout, frente a la Yuca. En un mismo terreno convivíamos mis abuelos paternos, a don Salvador y doña Cela, doña Alina Mera, la hermana de mi abuela, doña Lidilia Jorge Blanco, la hermana de mi abuelo, y mi familia. Entonces, en una parte de mi infancia y adolescencia, por ejemplo, cuando los años que a mi papá le tocó ser director de Indotel, de Indotel. El presidente de Indotel, perdón, pues mi madre asumió la oficina de abogados y yo básicamente todos los días estaba con mis abuelos. Entonces, mira, y mi abuela me ayudaba a hacer la tarea, me ponía a leer los periódicos, me ponía a practicar oratoria con 6, 7, 8 años. Complacía a mí, a mi hermana, a mis primas en todo. Tú sabes que los abuelos les gusta complacer mucho a los nietos. Pero mi abuela era una mujer con una paciencia que yo no te puedo explicar. A mí me desesperaba a veces, porque ella era una mujer muy ecuánime, una paciencia y una nobleza espectacular. Y eso se lo transmitía a sus nietos también. Mi pasión por el béisbol, por el baloncesto, viene de yo muchas noches veía el juego de la MLB y de la NBA con mi abuelo y mi abuela. Mi abuela le encantaba la pelota. Por ejemplo, figuras como Sammy Sosa, Pedro Martínez, David Ortiz, yo era con ellos que me sentaba todas las noches a verlo. Michael Jordan, yo vine a conocerlo porque mi abuelo era fanático de Jordan. Entonces, yo conviví mucho con ellos.
hasta que obviamente mi abuela falleció de un coma diabético en el año 2007. Ella era diabética y eso era una condición, ella desde los 15 años fue diagnosticada como diabética. Wow. Y tuvo que convivir toda su vida con eso. Un momento, un coma diabético, eso obviamente un coma diabético es algo inesperado, básicamente como si fuera un infarto. Y no pudo obviamente sobrevivir. Y en el caso de mi abuelo, cuando ella se murió, nosotros pensamos que él se iba a morir al minuto, porque era una dependencia tan grande uno del otro. Yo nunca he visto algo así, te lo digo. O sea, era una dependencia impresionante, sobre todo de él con ella. O sea, para todos los lados, acera. En la oficina de abogado, acera al lado de él en un escritorio. Cualquier artículo, acera, revísalo. Venía alguien, acera, ven. O sea, era una dependencia tan grande, tan familiar, que es un ejemplo para mi familia, para todos nosotros. Y yo dije, bueno, este se va a ir fácilmente por ahí mismo. Pero él sobrevivió, o sea, fue un momento duro, difícil para él. Claro. Incluso ya después de ese momento fue que él comenzó a recogerse aún más de, digamos, de la vida pública. Y entonces él falleció de un accidente, tú recuerdas, cuando se para de la cama, porque él caminaba todas las mañanas él caminaba. Una mañana se para, cuando pone los pies en el piso, tropieza con una mesita de noche, que yo siempre decía que a mí me daba miedo el filo de la punta de esa mesita de noche. Y cuando tropieza, la cabeza se da con el filo de la mesita de noche. Produce un edema. Incurrió, exacto, en un derrame y lamentablemente entró en un coma hasta que falleció el 26 de diciembre del 2010. Y obviamente son personas que nuestra familia extraña bastante. Eran el centro de la unidad familiar de los Jorge Mera, pero su legado en nuestra familia vive y permanece y permanecerá por todos estos años. Orlando, tu papá, Orlando Jorge Mera, tu papá sumamente ecuánime. Como tú hablabas de Doña Cela, yo pensaba en Orlando. Porque recuérdate que yo fui dirigente de la Juventud Revolucionaria, fui secretario nacional de organización, fui presidente en funciones, y en las pugnas internas de juventud yo apoyé a Orlando en algunos procesos. No es que soy tan viejo, te llevo 10 años nada más, pero Orlando nos fue dando relevo a muchos de nosotros. ¿A quién se parecía más Orlando? ¿A Doña Cela o a Salvador? Él es una copia de Doña Cela. En ese temperamento de mi papá, a mi papá no lo mata nada. No lo mata nada. Yo he visto escenas donde va gente, Orlando, tranquilo. Una vez, cuando estaba la lucha caldeada de Miguel Vargas y Hipólito Mejía en el PRD, recuerdo que un día yo le dije, oye, pero tú deberías darle una trompada a una mesa en una reunión. Y él me decía, tranquilo, todo el mundo tiene su papel y juega su rol. Recuerdo que como al mes, en un rebú que se armó, en una reunión de la dirección del PRD, en algo que había en ese momento que tú te acuerdas, que Claro, porque lo vivimos juntos. Fue difícil. Y de hecho tú y yo, ahí fue que afianzamos lazos de amistad. Habían ánimos muy caldeados. Y él fue que calmó la reunión. Y digamos que las resoluciones que emanaron de esa reunión fueron porque él buscó consenso. Y de ahí se emanó todo pues, soluciones. Y cuando él me contó, él me dijo, tú ves por qué yo te dije que yo no puedo estar con temperamento desbordado. Virulento. Claro. Porque este partido necesita gente con sangre fría. Porque cuando vienen los momentos difíciles y los momentos de donde los ánimos se caldean, tiene que haber gente con sangre fría que ponga orden. Entonces, ese temperamento de él, esa nobleza de él, eso es ADN a Cela Mera de Jorge. Sabemos ya a quién se parece más don Orlando. Después de esta pausa vamos a ver un poco más de Orlandito, del diputado Orlando Jorge Villegas. Continuamos después del cambio. Volvemos en breve con más de En Perspectiva con Aníbal Díaz. Ya estamos de regreso en Perspectiva con Aníbal Díaz. Mis amigos, continuamos en esta súper interesante entrevista con mi amigo Orlando Jorge Villegas, Orlandito para nosotros. Ya hemos conocido un poco de tu papá, de tu padre, don Orlando, de tu abuelo, doña Cela, pero también eres diputado de la circunscripción número 1
donde la gente entiende que está la mayoría de los popis. ¿Tú eres diputado de los popis o de los guaguaguá? ¿Cómo es la cosa? Vamos a ver. En la circunscripción una hay popi y guaguaguá, y por eso yo digo que yo soy popi guá, porque aquí hay escenarios popis y hay escenarios guaguaguá. Entonces, obviamente, nosotros tenemos incidencia en ambos públicos. Pero tú sabes que se ha catalogado ahora lo que es un pop y un guaguaguá por distintos aspectos culturales y tendencias, cómo tú te vistes, cómo te peinas, qué música oyes, qué tipo de carro tienes. O sea, hay la categorización de pop y guaguaguá depende mucho de los estilos culturales y las tendencias del momento. Yo te digo... Por ejemplo, a don Orlandito Jorge Villegas le gusta la bachata. Me gusta la bachata. Óyeme, tú no me lo o sea, vas a en el creer. Tesla tuyo, pero espera, en el Tesla tuyo, se pone, uno se sienta ahí y sale Anthony Santos. No, porque yo no me gusta la bachata como música de hoy en casa. Ah, Pero, okay. Mira, tú puedes preguntar a mis compañeros que trabajaron conmigo en Antena 7, cuando en Navidad íbamos a alguna fiesta de Anthony Santos en San Cristóbal. Sí, claro que sí. Que en Navidad hace una fiesta famosa ya. Sí, claro. Y cuando el último festival presidente que aquí se hizo, Anthony Santos salió, que era un domingo, yo me acuerdo, como a las 3 de la mañana. Y dijo su frase, que ya tú sabes cuál es la frase que él dice cuando sale. ¿Quieres rabo? Yo me quedé ahí y de ahí me fui para el canal a trabajar. De ahí. Obviamente tú tienes otro tipo de bachata, por ejemplo Romeo Santos, que quizá un poquito más parecido a nosotros, a nuestra época. Es más popi, quizá, es un poco más popi. Y mala época. Pero porque Anthony Santos es bachata dura. Pero obviamente bachata, mira, la salsa me encanta. Sí. No es que la bailo como quisiera bailarla. El merengue ni te digo. Merengue obviamente es una música que me encanta. Es decir, que nosotros podemos pensar en que Orlando Jorge Villegas conoce de merengue, conoce de bachata. O sea, Sí. Entonces tú eres un pop igual, ¿verdad? Sí, exacto. Y también uno oye su música pop, ¿verdad? Su reggaetón. Ahora hay mucha música fusión, mezclan el reggaetón con el dembow, o el R&B con el reggaetón, y hay música techno. O sea, yo soy en eso versátil. Ahora, si tú me preguntas a mí cuál es mi música favorita, de yo coger mi carro y escucharla, de yo cuando quiero botar el golpe y la escucho, yo soy enfermo con el rock de los 80. El rock de los 80. Ahí tú me compraste. Ahí me bien. compraste. Ya, yo tengo... si teníamos duda, en el checklist ya usted Exacto. popi, profesor. Ahí no hay duda. Ahí no hay duda, profesor. Orlando, pero te voy a decir algo, Aníbal. Espérame. El rock de los 80. Sí. O sea, que tú te tiraste a toque profundo. Pero, bueno, no me lo tiré en la época, digamos, donde ellos eran... A Tony y toque profundo. Pero yo te voy a decir algo. Yo no me lo tiré en la época de los 90, porque yo estaba recién nacido. Pero yo incluso estuve trabajando en un documental que era de toque profundo. Conozco a Tony Almond y a varios de la banda. He ido a conciertos de ellos aquí en donde está el Museo del Hombre, que hay un bar ahí, se hacen algunos conciertos. Claro. Y obviamente le he dado bastante seguimiento. Pero aparte de eso, lo que pasa es que a mí me gusta mucho la música. Yo te diría que una de mis pasiones es la música. Incluso yo tengo libros de música de distintas épocas. O sea, en mi casa, si hay una actividad, siempre me gusta poner música. Y yo creo que yo incluso daba una clase en la universidad que se llamaba Generación MTV versus Generación YouTube. Porque mi generación es la generación MTV. O sea, nosotros cuando crecimos, claro, quizás el referente cultural que más incidía era MTV. Así es. Y ya ahora hay una generación que también somos parte, porque también nosotros consumimos mucho YouTube, claro, pero los que están ahora quizás en 10, 11, 12 años, nunca vieron lo que era MTV. MTV fue un ícono cultural, claro, en una generación entera. Entonces yo tengo muchos vínculos con el tema de la música. Te vimos con un proyecto que alguna gente no entendió y me tocó a mí explicarlo por ti, porque por mi experiencia municipal, 4 años siendo director de espacios públicos, coordinando la Comisión de Conflictos con planeamiento urbano y áreas como tránsito y movilidad y todo eso con Amin Abel y Patricia Mejía Berranic, aprendí mucho más también de toda esta gobernanza municipal. Hablabas de un proyecto del Parque Eugenio María de Hostos in memoriam Jack Veneno. Algunos no lo entendieron. En todas las ciudades del mundo existen los parques con tales y cuales nombres in memoriam fulano de tal, que muchas veces se refiere al protagonista
que en ese lugar específico, a veces hasta en un teatro, de alguna manera u otra impactó e influyó. ¿Qué piensas tú? ¿Vas a retirar el proyecto? ¿Lo mantienes? ¿Lo explicaremos un poco mejor? ¿Qué haremos con ese proyecto? Mire, lo primero es explicarlo. Porque mucha gente, lamentablemente, no lo leyó. Entonces, por eso, incluso lo comentaba contigo fuera del aire, yo creo que aquí hace falta lo que es lectura comprensiva, audición comprensiva y análisis comprensivo. Nosotros estamos proponiendo, no es quitarle el nombre a Eugenio María de Hostos. Se queda el nombre Parque Eugenio María de Hostos, simplemente agregarle Memorial Jack Veneno. Porque en ese parque, Jack Veneno fue donde sus grandes espectáculos, un hombre que promovía el entretenimiento sano, que conectó con la juventud de los años 80, 70, 80 y hasta una parte de los 90, llenaba lo que era, ¿te acuerdas? Como una especie de auditorio. Claro. 5,000 personas todos los domingos. Sin Entonces, Facebook, sin YouTube, sin Instagram, sin nada. Sin nada. Un deporte que tampoco tenía mucho apoyo del Estado. Claro. Y la lucha libre vivió años de gloria por Jack Veneno. Así Entonces, es un reconocimiento. No es más de ahí. No estamos buscando quitarle el nombre a Eugenio María de Hostos, borrar la memoria. Señores, pero mi abuelo fue el que llevó a Eugenio María de Hostos al Panteón Nacional. Así es. En contra de muchísimos sectores de la sociedad dominicana. Entonces, yo aprendí a leer a Hamlet por un libro que tiene Eugenio María de Hostos que se llama Leyendo Hamlet. Así es. Entonces, ahora yo te voy a decir algo interesante de esto, Aníbal. Este proyecto, que creó controversia, tú mismo lo viste, ha vuelto a poner a Eugenio María de Hostos en la palestra, porque aquí nadie hablaba de Eugenio María de Hostos. Conmigo entró en contacto la Liga Hostosiana y nosotros nos vamos a reunir con ellos, porque nuestro proyecto no busca de ninguna manera borrar ese legado de Eugenio María de Hostos, al contrario, nosotros lo que queremos es seguir resaltando figuras que representan cosas positivas a la sociedad dominicana. Claro. Y en lo que nosotros podamos fortalecer la educación hostosiana, lo vamos a hacer también. Pero por Dios, un nombre de un parque no va ni a quitarle la memoria a Eugenio María de Hostos, ni tampoco es verdad que eso va aquí a hacer que el hostosismo, la filosofía hostosiana, se promulgue más. La filosofía hostosiana se promulga educando en las aulas con, toda la bibliografía de Eugenio María de Hostos, y yo creo que eso es mucho más que un simple nombre de un parque. Hemos visto otros proyectos que has presentado, ¿te gustaría conversar sobre ellos? Hablaste de una ley sobre el comercio electrónico, reintroduciste una propuesta que había ya en el Congreso que la hemos hablado los dos en el tema turístico con nuestro amigo y mutuo amigo tuyo y mío, David Collao, de la devolución del ITEVIS y tus otros proyectos. Cuéntanos sobre eso. Bien, Aníbal, nosotros hemos sometido varios proyectos de ley en el Congreso Nacional y me gustaría primero abordarte para mí el que ahora mismo sería el más importante, que es el proyecto de ley de teletrabajo. Tú sabes que el teletrabajo ya existía, pero la pandemia lo aceleró. Al acelerarlo, tiene un impacto directo en la población laboral de la República Dominicana. Nosotros lo que queremos con este proyecto, y yo te diría que la esencia de mi agenda legislativa está vinculada a la tecnología, es dotar a la República Dominicana de una ley que pueda establecer los parámetros de un contrato laboral bajo la modalidad de teletrabajo. Actualmente tenemos una resolución del Ministerio de Trabajo, que fue esta gestión del presidente Luis Abinader y del ministro, nuestro amigo Luis Miguel de Camps, que realizaron una resolución. Como tú eres abogado, sabes también que las resoluciones tienen un alcance principalmente administrativo. Sí, y las leyes tienen tienen un alcance sobre todo en conquista de derechos. Con este proyecto de ley buscamos conquistar derechos como el derecho a la desconexión, el derecho a que se pueda tener diferentes modalidades de contrato bajo este tema de teletrabajo. ¿Qué es el derecho a la desconexión? ¿Qué es eso? El derecho a la desconexión es que el colaborador no se vea obligado a trabajar fuera de su horario que establece el contrato sin que la empresa incurra en horas extras. Me explico. Ha pasado bastante en la pandemia que, por ejemplo, por el hecho de tú estar en modalidad de teletrabajo con domicilio en tu casa, bueno, son las 8 de la noche, métete en un Zoom. Pero yo trabajo hasta las 6 de la tarde. Mira, son las 10 de la noche, métete en una conferencia rápida. Entonces, eso realmente está violentando el contrato del teletrabajador. Y nosotros queremos consagrar la desconexión como un derecho. Si se va a incurrir en una reunión, en cualquier elemento de trabajo fuera de su horario, entonces tiene que pagársele sus horas extras, como establece el Código Laboral. Por eso nosotros, Aníbal, en los principios rectores del proyecto, establecemos que este mismo proyecto se adscribe totalmente a lo que el Código Laboral establece en la República Dominicana. Pero he visto muchas personas con quejas de ese tipo de situaciones,
Y nosotros entendemos que eso debe de respetarse. O sea, independientemente de que usted esté en su casa, usted cumple con un horario. Y esas son de las cosas que esta ley busca, que se establezcan los horarios, las modalidades de contrato, si es a tiempo completo, es decir, que la jornada laboral de la semana es en modalidad de teletrabajo, si es híbrido, que usted tiene una parte de la semana de sus horas laborales en modo presencial y otro en teletrabajo, y si es temporal, que es un contrato de teletrabajo por 3 meses. Aparte de eso, Aníbal, buscamos que el empleador y colaborador se pongan de acuerdo en cómo el empleador va a, de alguna manera, remunerar al teletrabajador por utilizar los servicios de su casa. Me explico, energía eléctrica, internet y telefonía. Por ejemplo, nosotros, muy importante, no estamos imponiendo nada. Simplemente principios rectores para lograr un contrato, y en ese tipo de detalles como remuneración, que se considere. Pero ¿cuál debe ser la remuneración? La que cada empresa entienda para su empleador. No estamos buscando violar la libertad de empresa. No se va a imponer un tipo fijo, sino la práctica. Exactamente. De que se tome en cuenta la carga fija, los aire acondicionados del trabajador, que para estar en su casa prende el aire, usa la computadora, le sube la tarifa eléctrica. No le vamos a imponer una tasa fija, sino del orden de que se pongan de acuerdo. De que se pongan de acuerdo, correcto. Excelente. ¿Alguna otra iniciativa que quisieras conversar? Como tú mencionabas, tenemos la que era un proyecto originalmente de David Collado, luego de José Ignacio Paliza en el Senado de la República, y nosotros lo volvimos a someter, que es el proyecto de ley de devolución del ITEVIS al turista extranjero y al dominicano residente en el exterior. Y estamos, Aníbal, trabajando también el proyecto de ley de deportes electrónicos, que eso ya es parte de la economía del mundo y de la República Dominicana, y el proyecto de ley de movilidad eléctrica. Excelente. Orlando, tu experiencia, ¿te sientes bien como diputado? Tú y yo nos pasamos a veces, llegamos a las sesiones temprano, nos van a ir a las 6 de la tarde. Si cuento algo que tú y yo sabemos, hasta le pudiéramos tener problemas con alguien por ahí, porque si comemos mucho ya te engordamos, porque es un tema. Las sesiones son un mundo, pero luego entonces las comisiones. Recientemente vi que nos publicaron algo queriendo dañar nuestra carrera, diciendo que teníamos ausencia, sabiendo tú, sabiendo yo, en tu caso, ha sido a un 93% de las sesiones que se han hecho, en mi caso igual un 93% también, pero la gente no entiende que te colocan en una comisión, te colocan en otra que a veces uno ni sabe, por dinámica del proceso. Chocan los horarios de Chocan los horarios, entonces uno, por ejemplo, tú y yo, que somos miembros de la Comisión de Turismo, estamos en turismo, pero convocaron a otra. De repente nos publican una perversidad mediática para hacernos daño. Y uno viendo eso, Orlando, de verdad, tú y yo que sabemos el sacrificio que hicimos para poder ser legisladores, la inversión económica de esto, en mi caso, el sacrificio, el pasivo con mis hijos, con mi familia. ¿Tú crees que vale la pena esto, Orlando? ¿Qué tú piensas? Yo creo que vale la pena. Y yo me siento contento, me siento muy bien de representar a mi circunscripción. Pero hay muchos sacrificios, como tú bien dices, y a veces la gente o no lo comprende, no lo entiende, y como tú bien dices, el trabajo en la Cámara de Diputados es arduo. Nosotros nos pasamos todos los días allá, y mucha gente dirá, bueno, ese es su trabajo, es verdad que ese no es tu trabajo. Pero a veces hay una imagen errónea de que los diputados no trabajan, de que allá se va solamente a sesiones. No, hay mucho trabajo, sin contar a nivel nuestro trabajo de representantes. Que ahí que se nos va también la otra mitad del tiempo, y cuidado. Que es lo que no se fiscaliza. Exactamente. Porque eso no hay manera de tú probarlo, las llamadas, los WhatsApp. El tema también, tú y yo compartimos esa parte de que venimos de partidos con bases sociales débiles, con partidos con base social, con gente con mucha necesidad, y que de repente tenemos que dedicar, aún ya siendo legisladores, grandes cantidades de dinero para mitigar necesidades personales de mucha gente, comunitarios, dirigentes y todo eso. Lo comparto contigo porque tú representas un modelo de gestión pública decente y respondes a un nivel social en el que evidentemente también has logrado que te aspire y que te endose el apoyo una cualificación de voto calidad, de gente que puede razonar, que puede reflexionar, a veces pedirle a gente que el constreñimiento económico y social, que piensen esto es muy difícil porque sus necesidades son muy grandes, no llegan a darle ese espacio, pero esto es complejo. Y de alguna manera, siendo tú y yo aquí hoy, más que una entrevista, un conversatorio con la sociedad, a puertas abiertas, creo que es de las cosas que hay que valorar. Yo estoy asombrado de la capacidad de trabajo de mis colegas, de lo mucho que ahí se trabaja, de lo decente que son tanta gente ahí, y sobre todas las cosas con el desinterés que están haciendo
todo su afán. De verdad que me siento sumamente impactado de forma positiva y valoro mucho tu trabajo, igual el de Omar Fernández, el de Elías Matos, el de muchos otros que pudiéramos mencionar, Priscila de Oliver, el PLD. Hay mucha gente buena haciendo mucho ahí. Y de verdad que pienso decirte hoy que no pensé nunca que íbamos a tener tanto afán, tantas cosas, que íbamos a hacer tanto en tan poco tiempo. Así que te felicito también contigo. Aprovecho para junto contigo despedir este programa. Hemos durante esta semana aprobado el Código Penal. Tú y yo somos de los que hemos votado para que haya un instrumento. No era el código perfecto, no es el código que satisface al 100%, nunca lo habrá, pero tenemos una herramienta que pone en movimiento al juez, al Ministerio Público, más de 70 tipos penales innovadores que pueden hacer más drástica la sanción y con ello mitigar y ayudar a la seguridad ciudadana. Orlando, un inmenso placer conversar contigo. Muchas gracias. Y orgulloso de compartir contigo este rol como legislador y como sobre todas las cosas servidores públicos. Gracias. Buenas noches. Amigos, luego de este espacio, de esta parte que hemos tenido con Orlando, vamos a dejar nuestro turno, lo que hemos conversado en el salón de debates, en la asamblea, respecto a lo que fue mi posición en cuanto a la aprobación del Código Penal. Una noche sumamente especial, hemos conversado con Orlando Jorge Villegas, nieto del expresidente Salvador Jorge Blanco y el hijo de un gran amigo de Orlando Jorge Mera. Buenas noches. Buenas tardes, presidente Alfredo Pacheco y demás miembros e integrantes de esta, no solo bufete directivo, sino también de esta Cámara de Diputados. Para mí este es un tema sumamente especial porque desde el principio de los debates hemos dicho en cada uno de los escenarios en los que nos ha tocado dar nuestro punto de vista, no solo sobre el aspecto de las causales, sino también de manera más inclusiva y en el sentido amplio del derecho, en el lato sensu, sobre lo que tiene que ver con la dinámica del comportamiento de las actuaciones que tiene que regir el Código Penal Dominicano como legislación adjetiva fundamental para poder tutelar el comportamiento de los ciudadanos en lo que trasciende su comportamiento de principio y lo que lo lleva a convertirse entonces en un delito, en una actuación reñida con la ley, en un delito como tal, en una acción penal. Este Congreso, en diferentes estadios, ha tenido la decisión firme de aprobar un código. Incluso tiene la observación ya luego de haber sido aprobado. Se presentaron 56 legislaturas en las que el liderazgo de un partido político al cual yo no me iba a referir, sin embargo, dicen en Bonao y lo repiten aquí en la capital, que el que dice lo que no quiere, escucha lo que no debe. Y el que dice lo que no debe, escucha lo que no quiere, perdón. Y decir que dónde estaban, o si estaban o no estaban, es querer jugar con palabras. Lo que está claro y no admite ningún tipo de posición en contrario, es que ese liderazgo tuvo, desde el año 2006, mayoría calificada, mayoría y control absoluto de los poderes públicos, inclusive en la visión tutelar jurisdiccional, toda vez que fiscales del gobierno amanecieron siendo jueces de la honorable, objetiva Suprema Corte de Justicia. Tuvieron la oportunidad de hacer todo lo que quisieron hacer y sin embargo se mantiene el pasivo, la deuda con el pueblo dominicano, con el Código Penal. Por eso, lo que nos lleva a nosotros es a aprobar el Código. Pero yo no puedo pararme aquí y no conocer y no hacer mención del hecho de las causales y la aprobación del Código. Porque no es correcto que colegas diputados, aun cuando piensen de manera diferente a sus demás colegas, utilicen este escenario para hablar mentiras y difundirlas por las redes en una visión que se convierte en un sofisma que daña
la reputación de los demás colegas con los cuales usted se sienta aquí a hacer vida. Yo soy padre de 2 muchachos, de una niña de 15 años, Dara Gabriela Díaz, y de Aníbal Díaz Peralta, y 3 hijastros. Y cuando un adolescente toma las redes y ve a un diputado diciendo aquí que con aprobar el Código Penal estamos nosotros negándole el derecho a nuestras niñas a representarlas, y eso se repite, a uno le encaran en su casa nuestros muchachos y nos dicen, papi, ¿y qué es lo que ustedes están haciendo en el Congreso? Y que eso se ha dicho aquí, donde se jura decir la verdad y promover la transformación institucional, eso es un despropósito que busca el populismo judicial, el populismo legislativo, con el cual se quieren erigir figuras en detrimento de la institucionalidad y de la vocación que tenemos los servidores públicos. Y eso está mal. Usted puede disentir de nosotros, pero no mienta aquí en este escenario. Si nos volviéramos nosotros todos en atención a las causales y la aprobásemos en el código, ¿ese código sería constitucional? No. Si aprobáramos el código con las causales aquí y le diéramos el voto a ese proyecto, ni tendríamos código ni tendríamos causales. Entonces hay que tener vergüenza y respetar lo que tenemos hijos y familia. Antes de ser diputado, yo soy padre de familia. Y antes de ser diputado, fui abogado, en mi caso, desde los 21 años. Y antes de ser diputado, comunicador desde los 17 años. Y antes de todo eso, un humilde ser humano con ideas, con virtudes, dice la Biblia, teologales y fundamentales. Y entre esas, el amor, la fe y la esperanza. Y cuando frente a uno lo ataca un tema como este, que pone en contexto lo que pensamos con lo que creemos, Dios en su sabia sabiduría nos dice a qué recurrir. Es duro, conmueve y reflexiona cuando se nos dice, si violan a una niña, ¿qué hacemos? Yo creo que lo más racional sería matar al violador. Yo creo que sería lo más justo, sobre todo a los sinvergüenzas que promueven la aprobación, que saben que morirían en el camino. Lo más racional en la venganza sería ajusticiar a quien hizo un hecho aberrante y abominable como ese. Pero matándolo a él, restituimos el pecado. No. Y cuando Dara Gabriela me lo preguntó a mí, que estaba de acuerdo con las causales y que sigue estando de acuerdo con una, porque aquí hemos probado, y los médicos lo han probado, que cuando la vida de la madre corre peligro, siempre se ha asumido los protocolos médicos, y en este código está contenido. De modo que el debate es por 2 causales que tendrá el espacio serio, libérrimo de discusión. Pero lo que no es serio es decir que matando a uno, restituimos a otro. Y cuando te asalta la duda, como me asalta a mí, mirando a mi hija que me decía, papi, ¿y si me violan a mí? Y yo le decía, hija, primero oremos a Dios para que eso no te pase. Porque si te violan es muy posible que tengas que ver a tu padre en la cárcel. Porque lo más probable es que yo sea un asesino, porque quizás yo lo mate. Ahora bien, con eso restituimos el daño. Y ella me dijo con 15 años, no, papi. Entonces, ¿por qué mentirle a la gente? Estamos en la puerta de aprobar un código con herramientas fundamentales para hacer más civilizada, convivible, justa, dinámica y armoniosa con la ley y con la gente a partir de esta pieza. Ahora, con esa causal, cuando se encuentran de frente la justicia del hombre, que es la que quisiera decir, hagamos justicia con el violador, se encuentra de frente una virtud que se llama la misericordia. Y cuando estén de frente la justicia y la misericordia, usted sabe lo que hace Dios con usted, que lo perdona y le devuelve la oportunidad de ser un mejor hombre
y una mujer mejor. Por eso les digo, a los que votaron por mí en mi comunidad y tienen un pensamiento distinto al que yo tengo, decirles que yo les pido perdón. Pero yo voy a votar por lo que me define como un ser humano primero y luego como un legislador, que son mis principios de fe, amor y esperanza. Y que la fe, el amor y la esperanza me llevan a votar a favor de la misericordia y no del látigo verdugo o del cuchillo ensangrentado. Voy a votar por la oportunidad de darle a esta sociedad una pieza que la haga más vivible, convivible y justa, y que en términos humanos me haga más acercado a lo que yo prometí ser cuando proclamé la fe como un instrumento que me distancia del hombre, porque los hombres, a diferencia de los animales, los hombres maduran, mas no envejecen. Por una posición madura, voto desde la concepción de la fe por la misericordia y de la concepción de los hombres por una pieza fuerte como es el Código Penal y justa. Gracias, honorables. Hoy en la Dirección General de Aduanas estamos comprometidos con la esperanza y con las instrucciones del señor Presidente de la República de facilitar la desaduanización de las vacunas contra el COVID. En manos de Dios, vamos.